Maestro Jorge Alfonso Salgado Díaz. Es originario de Guadalajara, Jalisco, egresado de la Universidad Latina SC Campus Cuernavaca, donde estudió la licenciatura en Derecho. Cuenta con una maestría en Derecho del Comercio Exterior y Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, CUEG. En el ámbito profesional, prestó sus servicios en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, en la extinta Administración Local de Recaudación de Guerrero, 2, donde se desempeñó como jefe de departamento, supervisor de calidad, así como también como notificador, verificador y ejecutor. Actualmente se desempeña como maestro de tiempo completo en la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, en la licenciatura de Comercio Internacional y Aduanas en los programas Tradicional y BIS, impartiendo cátedra de las materias, Derecho Aduanero, Derecho Internacional, Derecho del Comercio Exterior, Procedimientos y Trámites Aduanales, entre otras. Escribió los artículos denominados, Contextualizando al Comercio Exterior desde la perspectiva educativa, en la revista, Universo Aduanero, en febrero de 2023. Retos y perspectivas del derecho ultraterrestre, de la historia a la regulación futura, en la revista, Ius Mare, en marzo de 2026. El maestro Jorge Alfonso Salgado Díaz habla y estudia los siguientes idiomas: inglés, portugués, francés, ruso y árabe moderno en el Consorcio Académico ASCAM, siendo el idioma español su lengua materna. Es un honor recibirle así como a todo nuestro amable auditorio. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido teleauditorio. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Y pues, como bien lo acaban de escuchar, tenemos a un invitado igual de superlujo para todos ustedes. Amigo, colega, tuve el gusto de conocerle en la maestría de Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior que estudiamos en una universidad. Tuve el gusto de coincidir con él y a pesar de que yo era de los alumnos presenciales y él era de los alumnos en línea, algo positivo, y lo digo con todo respeto, de lo que dejó la pandemia, porque nos tocó, te acordarás, Jorge, a mitad de la maestría nos tocó la pandemia, fue que dejamos de ir a las aulas presenciales y las clases remotas nos terminaron uniendo mucho más. Y se llegó a tener una amistad con varios de mis compañeros y pues nuestro amigo Jorge no es la excepción. Me siento muy contento de que nos acompañe y pues bueno, ¿qué les puedo yo decir? Vamos a disfrutar de esta charla tan agradable, vamos a aprender de él. Y Jorge, reitero mi agradecimiento por aceptar la invitación. Bienvenido, platícanos cómo estás, cómo te sientes. Hola, muy buenas tardes, maestro, amigo y mentor, maestro Rubén, como siempre le digo, un honor, gracias por esta inmerecida invitación a su programa, de verdad, no me la creo, y vamos a compartir un poquito del conocimiento que tenemos, un poquitito, porque yo siempre trato de ser lo más honesto y digo, comparándome con usted, maestro, no, ni siquiera a la raíz del el cabello más pequeñito le llego, ¿verdad? Entonces vamos a impartir un poquito de conocimiento. Con esta frase yo siempre digo, ¿no? El conocimiento mal impartido o nunca compartido, eso y nada es lo mismo. Entonces, al final de cuentas vamos a partir de esta tierra y ni siquiera el conocimiento nos vamos a llevar. Entonces, hay que compartirlo siempre de la mejor manera y, como usted lo dice, maestro, incentivar la cultura jurídica siempre, ¿no? Porque muchas de las veces, tristemente, la autoridad o personas con puestos públicos, pues abusan de de ese puesto y aparte, más aparte a veces de la ignorancia, ¿no? O del nulo conocimiento, mejor dicho, de las personas o de los civiles. Pero vamos a tratar de ser lo más claros posible con todo el auditorio y con usted, maestro, también espero que esté a la altura de su programa. Todo lo que he preparado para usted. Estamos con todo. Dijéramos en portugués, vamos lá. Vamos la excelente, Bora. Ya en un ambiente un poquito más relajado. Gracias, Jorge, de verdad. Y pues, como bien lo dices, en efecto, hay que incentivar la cultura jurídica. Es muy importante
porque con ello conocemos nuestros derechos, aprendemos a respetar a los demás, nos damos a respetar, pero de una manera legal. Esto no se trata de gritar, ni de golpear, ni mucho menos, como siempre lo he dicho. Y el tema que nos traes hoy día es algo que a muchas personas les va a interesar y sobre todo, me atrevo a decir, a personas que no tienen relación con el comercio exterior tan recurrente como lo somos tú y yo. Por ejemplo, hablamos de los esquemas simplificados que no sabías para importar mercancías. ¿Cuántas veces no nos preguntan, oye, ¿puedo traer una bicicleta? ¿Puedo traer un coche? Es que yo no me dedico a importar, pero fíjate que vamos a traer determinada mercancía. Y justamente la ley, como ahorita nos harás el honor de explicarnos, establece, tal cual lo dice el tema, varios esquemas y de una manera sencilla para poderlo hacer. ¿Por qué menciono todo esto? Desgraciadamente, parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, lo cual me duele mucho, siempre nos queremos ir por el camino fácil y a veces ese camino fácil no es el legal. En una capacitación hace ya algunos ayeres, recuerdo que una persona traía mercancía de contrabando vía aeropuerto. No me quiero explayar, solamente les menciono brevemente la anécdota. Cuando terminé de dar la capacitación, el señor me terminó diciendo, ay no, es muy engorroso, mejor sigo haciendo lo que estoy haciendo y ya si me agarran, pues ya me agarraron. No se trata de pensar así, de ninguna manera. O sea, la libertad en verdad como la vida no tienen precio. La tranquilidad y la paz no tienen precio. No estemos haciendo cosas ilegales y tampoco estemos, como en el caso de este señor, toreando a la suerte, porque a lo mejor puede salir una, dos, tres veces bien, pero no sabemos cuándo, lamentablemente, empiece no la mala racha ni la mala suerte, pero sí que de pronto la autoridad diga, a ver, vengan para acá esas maletas, ¿qué pasó? O también, desgraciadamente, si es que ya tiene él algo apalabrado con las autoridades, decirle, ¿sabes qué? Pues como ya me caíste gordo, ya no me sale el negocio, ya no me llegaste al precio, ahora viene el desquite, canijo, ¿cómo ves? Te voy a revisar y te voy a consignar. Pero bueno, era lo que quería comentarles para que vayamos todos midiendo consecuencias y yo le cedo con mucho gusto y alegría la palabra al maestro Jorge Salgado. Por favor, Jorge, esta es tu casa, esta es tu gente y te reitero la más cordial bienvenida. Muchas gracias, maestro, de verdad. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Gracias por la invitación de nueva cuenta. De verdad me siento muy, muy honrado y es algo que jamás pensé que me fuera a pasar con usted. De verdad, muchas gracias, maestro. Voy a tratar de Un compartir. honor. Por favor, nada más díganme si se alcanza a ver mi presentación para ya comenzar. Está cargando y a la de tres, ahora sí ya se ve. Ya se ve, Jorge. Listo. Perfecto, entonces vamos a comenzar, maestro, con hablando, ¿no? Como ya lo escucharon, querido auditorio del maestro Rubén de Ascar Camachos y Asociados, en este programa de radio vamos a hablar de las importaciones simplificadas, las diferentes formas que podemos importar mercancías. Tal vez nosotros mismos hemos hecho actos de importación y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que lo estamos haciendo y pensamos que estamos haciendo simplemente, tal vez por mencionar alguno de los esquemas, estamos comprando en línea. Entonces decimos, pues no pasa nada, voy a comprar en línea y de repente a veces no nos llega nuestra mercancía y lo único que decimos es, no me llegó la mercancía porque no sirve esa aplicación, no la recomiendo. Entonces, nosotros estamos haciendo actos de importación a través de esos esquemas simplificados. ¿Cuáles son? Vamos a entrar a detalle en esta ahorita que tenemos del programa de radio, a ver si nos da chance de terminar todo, porque son temas muy, muy amplios y los cuales tenemos que ir abarcando de manera puntual. Primero que nada, tengo que darles a entender a todas las personas, a las autoridades, a todas las personas y todo el teleauditorio, que existe dentro de la ley aduanera y los que estamos relacionados dentro de este mundo del comercio exterior, si lo podemos ver así, existe en nuestra ley aduanera un esquema formal para importar y exportar mercancías. Y este esquema formal para importar o exportar mercancías nos permite hacer actos de comercio para uso personal o para comercializar. Y de ahí en adelante, del esquema o del punto número 3
4, 5, 6, 7 se utilizan únicamente para uso personal y en el caso del cuaderno ATA, para otros fines distintos al personal y al comercial. Vuelvo a repetir, querido auditorio, el esquema formal nos permite a nosotros importar o exportar para uso personal o para comercializar, y los demás esquemas están limitados para uso personal. Vuelvo a repetir, salvo el excepto del caso del cuaderno ATA, que es un fin distinto al de uso personal y comercial. Entonces, avanzamos nosotros con el esquema formal. Vamos con el primer punto. Muchas de las veces, nuestra falta de conocimiento, para no ser peyorativo con el amable teleauditorio, nos dicen, es que importar y exportar es muy difícil, no te lo recomiendo. Y es ahí donde a veces nos gana tristemente, a veces como mexicanos, querer hacer las cosas fácil, querer hacer las cosas de manera chueca, de manera ilegal, o nos dejamos llevar en la actualidad por lo que son los famosos shoppers que últimamente en las redes sociales se han hecho muy famosos y que también nosotros, también por ese desconocimiento, no sabemos que estamos ayudando, fomentando tal vez al contrabando, ya sea un contrabando bronco o tal vez un contrabando técnico o documentado. Entonces, espero que con esta charla les quede claro que tal vez no podemos seguir fomentando esas prácticas porque caemos en un supuesto de contrabando, porque la autoridad va a revisar, va a llegar a nuestro domicilio fiscal con sus facultades de comprobación y nos va a pedir la legal estancia de las mercancías a través de un documento que es el famoso pedimento de importación. Y si no lo tenemos, la autoridad con la mano en la cintura, pues va a hacer uso de sus facultades de comprobación, nos va a embargar la mercancía de manera precautoria y nos va a ganar o nos vamos a hacer acreedores a una multa o a un famoso FAMA. Los que estamos relacionados a este mundo aduanero, sabemos que esa palabra a veces siembra miedo o nos causa temor, ¿no? Nos van a pamear. Entonces, para evitar eso tenemos que hacer las cosas de manera correcta. Bueno, este esquema formal que es para nosotros importar de manera personal o uso comercial, pues tiene, entre comillas, ciertas restricciones, pero este es el deber ser. Querido auditorio, para poderlo hacer de manera correcta, lo tenemos que hacer de esta forma. Principalmente nosotros, independientemente del esquema que vayamos a hablar, no podemos importar si no existen tres cosas fundamentales: un pedimento, un régimen y la autorización o el apoyo de un agente aduanal, que el agente aduanal es la persona física que tiene una patente otorgada por el gobierno para poder importar o exportar mercancías en nuestra representación. Es la única persona facultada para poderlo hacer. Aún así, querido auditorio, llegue una persona con mucho capital económico, podremos mencionar ejemplos, por decir, el señor Azcárraga Gallán, el señor Salinas Pliego, el señor Slim, y si ellos quieren hacer una importación por sí mismos, jamás la van a poder hacer porque necesitan la figura del agente aduanal para poder hacer esa importación o esa exportación. Entonces, siguiendo con esta información del esquema formal, nosotros para poder importar o exportar de manera formal, tenemos que darnos de alta en el padrón de importadores general o de sectores específicos, dependiendo de la mercancía que vayamos a traer, ¿sale? Tenemos que contratar los servicios de un agente aduanal, tenemos que cumplir con las regulaciones y restricciones arancelarias que nos marca la ley o las normas oficiales mexicanas, tenemos que pagar las contribuciones que nos marca la ley, también la legislación, y podemos importar, dentro de comillas se puede decir, cualquier tipo de mercancía. En este esquema formal, entre comillas, no hay límites y podemos importar de todo, desde una pieza hasta cantidades gigantescas y en gran medida.
mercancía unitarizada o mercancía a granel. No hay ningún límite. Pero les digo, entre comillas, vamos a poder importar de todo, salvo lo que esté prohibido y lo esté marcando la ley, nuestra famosa Ley de Impuestos Generales a la Importación y a la Exportación, la famosa LIGIE. Entonces, hablando de este esquema formal, se torna muy complicado a veces para nosotros porque escuchamos, tenemos que tener agente aduanal, tenemos que tener régimen, tenemos que tener un pedimento, tenemos que darnos de alta en el padrón de importadores, tenemos que pagar impuestos, pues mejor me voy a la fácil. Sí, querido auditorio, tal vez, pero no es no es el deber ser. Debemos hacerlo de manera correcta. Y esto se torna engorroso. Pero también si nosotros somos principiantes en el ámbito del comercio exterior, de la importación y de la exportación, si no podemos darnos de alta en el padrón de importadores, ya sea general o específico, si no podemos contratar los servicios de un agente aduanal, podemos trabajar a través de una famosa comercializadora. ¿Qué es una comercializadora? Una persona moral que ya cuenta con padrón de importadores, general o específico, que ya trabaja con un agente aduanal y obviamente va a ser la parte de un intermediario entre el importador y un servidor para que nuestra mercancía nos llegue de forma correcta al país. Este esquema podemos importar por los diferentes tráficos, aéreo, terrestre, marítimo, ferroviario, entre otros. No hay ningún problema. Y para hacer mayor amplio este esquema formal, si nosotros vamos a importar o exportar una mercancía de un país con el cual tenemos tratado de libre comercio, tenemos que analizar el tratado de libre comercio, la fracción arancelaria y saber, y vamos a determinar ahí si pagamos o no pagamos o estamos exentos del pago de algún arancel o algún impuesto o algún derecho, como el famoso DTA, el derecho de trámite aduanero, o algún arancel, como puede ser el ad valorem, el específico, el mixto. Entonces, no se vuelve algo más benéfico para nosotros importar por este esquema al amparo y al resguardo de un libre comercio. Entonces, este es el deber ser, querido auditorio. Nosotros es a lo que nosotros nos enseñan o nos dicen de manera general que esta es la única forma de importar o exportar mercancías, pero le hacemos caso a las personas que tal vez no tengan mucho conocimiento dentro del comercio exterior y o el comercio internacional de mercancías. Entonces, quise hacer esta breve introducción para que posteriormente podamos entender después qué podemos hacer o qué otras mercancías podemos importar o exportar o métodos simplificados, pero con candados. Entre comillas, este esquema formal no tiene ningún candado. No tiene ningún candado y ningún bloqueo. Nosotros podemos importar, repito, recapitulo, todo tipo de mercancías. Nosotros podemos estar exentos de pagar algún arancel o algún derecho de comercio exterior por el beneficio de algún tratado de libre comercio, si es que no estamos exentos y si nuestro arancel en nuestra ley, en nuestra LIGIE, nos dice, ejemplo, que va a pagar 1% de arancel ad valorem, es un arancel entre comillas preferencial o justo. Caso contrario, como lo vamos a ver con las tasas globales que manejan los demás esquemas. No vamos a comparar un 1% con un 19% o con un 33.5% de arancel o de tasa global o tasa fija que manejan ciertos esquemas. También en este esquema formal, nosotros podemos solicitar o tenemos un beneficio de hacer deducibles esos impuestos, cosa que en los otros esquemas no se puede, no se puede. Y en este esquema, recapitulando, no existe, vuelvo a repetir, algún candado, solo o salvo la mercancía que esté prohibida en la ley y de los países también que no podemos importar o exportar. La ley es muy clara y nos dice, está prohibido importar o exportar
X mercancía, ejemplo, de la República Popular de Corea del Norte. Así nos lo va a marcar. Y si no está prohibido dentro de la LIGE, podemos hacer actos de importación. Bueno, espero haber sido claro con este esquema formal y proseguimos al siguiente esquema. Hermoso esquema de pasajeros, que este esquema de pasajeros aplica para viajes internacionales, ya sea para connacionales o extranjeros que vienen o que ingresan a territorio nacional. Ejemplo, nuestros paisanos o connacionales que vienen de vacaciones de Estados Unidos a ver a sus familiares, en la época de vacaciones, ya sea en la época de Semana Santa, en la época decembrina, y bueno, quieren traerle algún souvenir, algún recuerdo al papá, a la mamá, al hermano, a la novia, al amigo, pero siempre se escucha un rumor o la leyenda urbana: no traigas cosas nuevas, quítale las etiquetas, quémale la etiqueta. Si vas a traer tenis y traes más de 2 maletas, mete el zapato derecho a una y el izquierdo a la otra. O si traes lentes, ponte unos aquí, otros aquí encima de la cabeza, otros aquí en el pescuezo, otros aquí atrás en la espalda o en la nuca para que tu barrio te respalde. Y ahí vamos, ¿no? Y más aparte, nos dicen, ponte 3 camisas, 5 pantalones, y ahí vamos, ¿no? Haciéndole caso a esa leyenda urbana y parecemos personajes como el muñeco Michelin, así todos grandotes y gordotes, llenos de ropa y de artículos, y nada más la gente se nos queda viendo y bueno, ¿qué tiene o qué trae? ¿Por qué está así? ¿O es una moda? No, tristemente pues le hacemos casos a nuestros consejos de alguien que nos dice que desconoce totalmente. Nosotros podemos importar mercancías sin el pago de impuestos al esquema de este esquema de pasajeros, sea en toda la época del año o en vacaciones. Ojo, ojo aquí con este punto, porque anteriormente hay una palabra que ahorita la voy a mencionar que se llama franquicia y que tenía un monto que cuando había una época de vacaciones, sea de Semana Santa o decembrina, aumentaba su monto o se incrementaba. En la actualidad está ya de manera pareja y solamente cuando se pueda activar o así lo mencione el programa Héroes Paisanos, va a traer tal vez un aumento de esa famosa franquicia. Pero bueno, ahorita les voy a explicar. Entonces, nosotros podemos traer del extranjero mercancías al amparo de este esquema, pero ¿qué creen? Primer candado: no podemos traer mercancía más que para uso personal, no para comercializar. Aquí no se puede traer mercancía de más para comercializar. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vamos de viaje al extranjero? Se entera el familiar, la novia, el novio, y nos dice, oye, tráeme un recuerdito, tráeme unos tenis, tráeme una playerita, tráeme una camisa. Entonces, nosotros vemos, llegamos a ejemplo a los malls en el extranjero y vemos que están de oferta las playeras, las camisas, los cinturones, y todo lo vamos agarrando. Y bueno, pues allá las vendo o las regalo. Entonces ya nuestra mentalidad va cambiando y queremos hacer un acto comercial con eso. Para este esquema de pasajeros, no va a pagar impuestos cuando lleguen a territorio nacional y pasen por la aduana, siempre y cuando esa mercancía que se encuentra mencionada en la regla general 323, 325, 321, no vamos a pagar impuestos. Esa regla, querido auditorio, tenemos que nosotros conocerla y leerla para saber qué podemos introducir a territorio nacional como nuestro equipaje. ¿Y qué es el equipaje? Toda una lista que nos menciona esa regla, de lo cual podemos encontrar como mercancía nueva o usada.
Y aquí rompemos el primer mito. Entonces, ¿para qué le hago caso a mi tío, a mi primo, a mi hermano, a mi vecino que le quite las etiquetas? ¿Sale? Entonces, mercancía nueva o usada. Mercancía de uso personal. De uso personal. ¿Qué es de uso personal? Mi cepillo, mi perfume, mi reloj, mi ropa interior, tenis, calcetines. Todo eso con lo que nosotros nos vestimos es parte de esa mercancía que es de uso personal. Aquí hay una pequeña lagunita en donde la autoridad, y yo discrepo como el maestro Rubén, que a veces la autoridad se agarra de esa pequeña frase para hacer leña del árbol caído. Dice, mercancía nueva o usada que sea conforme a la duración de tu viaje. Y yo, perdón, copio este pequeño ejemplo del maestro Rubén. Ajá. Y si yo soy como nuestros antepasados, los aztecas, y me baño 5 veces al día y por eso traigo mucha ropa, ¿tú por qué me estás limitando a algo que yo debo hacer, puedo hacer o tengo derecho a hacer? Si yo traigo 3, 5, 10 maletas, y es para mi uso personal, a ti no te debe de interesar autoridad. Pero bueno, es ahí donde la autoridad se agarra y es donde nosotros empezamos a tener un pleito posteriormente cuando hacen sus facultades de comprobación y nosotros obviamente nos defendemos a través de los famosos medios de defensa que tenemos. Pero bueno, en esta regla, en este esquema de pasajeros, no van a pagar impuestos la mercancía que venga dentro de nuestro equipaje, dentro de nuestra maleta. Por mencionar algunas cosas, un ajuar de novia, 3 equipos de telefonía celular, 2 equipos de cómputo, trofeos, herramientas, un ajuar de novia, un equipo de geolocalización o un GPS, CDs, libros, entre otras cosas. Pero también otro mito que nos hacen creer esas personas a las que a veces las hacemos caso. Mete todo a la maleta y ahí vamos y metemos el rin. Y ahí vamos y metemos el destornillador. Y ahí vamos y metemos el ventilador. Y no porque venga en la maleta va a ser parte de nuestro equipaje. Esta regla general, la 323, es muy clara y nos dice por incisos qué es lo que se puede meter en ese equipaje. Dentro de ese lista o dentro de ese equipaje también podemos meter vinos, licor, cigarro, tabaco y puros, sin una cierta cantidad, 25 puros, 200 gramos de tabaco y, si mal no recuerdo, 20 cajetillas de cigarro. Podemos meterlas sin el pago de impuestos en nuestra maleta, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando traemos maletas de más o mercancía de más? He aquí donde en la presentación se puede observar y escuchamos o vemos a la famosa franquicia permitida. ¿Qué es esa franquicia permitida? Es una cantidad de dinero, entre comillas, excedente al equipaje que nos permite importar mercancía distinta a la del equipaje sin el pago de impuestos. Pero aquí entra el segundo candado. No podemos exceder de $500 esa mercancía. Ojo, ojo, querido teleauditorio. El esquema de pasajeros para el interior de la República es distinto para las personas que viven en la franja o región fronteriza. Ellos tienen permitido hasta $150. Y por la forma en la que ingresan a territorio nacional. Por la cercanía con la frontera, no pueden permitirles tener esta cantidad de $500. La van a minimizar a $150. Entonces, querido auditorio, para ejemplificar a que me entiendan la franquicia, vamos a manejarlo todo esto del esquema de pasajeros como maletas. En la maleta 1 viene todo lo de la lista y lo del equipaje. En la maleta 2 vamos a meter todo lo que corresponda a la franquicia y que sea distinto a lo que viene en el primera maleta del equipaje. Y nada más tenemos que tener $500. Aquí es importante, querido auditorio, que cuando nosotros lleguemos a territorio nacional, pasemos por nuestra maleta, por la banda, y antes de entrar al sistema de revisión o
donde la autoridad, sus facultades de comprobación, si nosotros traemos equipaje o mercancía que va al amparo de la franquicia, sí es necesario traer nuestros comprobantes, facturas, notas o ticket para que la autoridad o nosotros demostrarle a la autoridad que no nos estamos excediendo de esos $500 que tenemos permitidos. Pero también aquí la autoridad, si nosotros, tristemente, los mexicanos, a veces desconozco por qué le hacemos caso a las personas y hacemos a veces muchas tonterías dentro de estos esquemas y a veces nos sale hasta caro. Nosotros, ¿qué hacemos, no? Está la banda del aeropuerto y está la línea de declarar, nada que declarar. ¿Y dónde nos formamos los mexicanos? Ah, pues no se van a dar cuenta. Fórmate en la línea de nada que declarar. Y entonces ahí vamos haciéndole caso. Si nosotros estamos con la seguridad de que traemos nuestro equipaje, nuestra franquicia, nuestros comprobantes, sí me formo en nada en donde nada que declarar, porque lo puedo comprobar y le puedo argumentar a la autoridad que no estoy haciendo nada malo y no me estoy excediendo de los montos o límites permitidos en este esquema. Ojo, aquí en este esquema de pasajeros hemos visto que personas de la farándula o personas de este ámbito público han sido detenidos por no seguir estos esquemas o estas reglas. El último caso que yo observé en la televisión fue la de la famosa actriz Gaby Spanik. Ella ingresó a territorio nacional, se formó en el carril de nada que declarar y en su maleta traía cigarros electrónicos sin nicotina. Para empezar, esa mercancía está prohibida la importación y exportación en territorio nacional. Y dos, se encuentra prohibida en la LIGIE. Entonces, ella, si hubiera tenido el conocimiento o la hubieran asesorado de manera correcta, pues obviamente no hubiera traído esa mercancía dentro de sus pertenencias y se hubiera evitado esa multa. Y entonces ella hizo todo un relajo de que era discriminación, se estaban aprovechando de que era una figura pública, que querían sacarle dinero, que autoridades corruptas, bla, bla, bla. Entonces, ella, si hubiera tenido este conocimiento, no se hubiera metido en ese problema. Otro personaje también de las personas que podemos ver que en el esquema de pasajeros se ha metido en problemas fue el famoso youtuber Luisito Comunica. Él no por el esquema de pasajeros, sino por sacar su teléfono o su equipo de videograbación y hablar en un lugar prohibido por la autoridad. Y él también argumentaba que que estaban abusando de poder y que porque era Luisito Comunica lo querían extorsionar. Al final de cuentas terminó pagando la multa y posteriormente creo que adquirió el conocimiento por las malas de que no lo debe de hacer. Entonces, querido auditorio, quiero recapitular esta cuestión, ¿no? Entonces, en el esquema de pasajeros podemos traer mercancía que sea de uso personal y que esté mencionada en la regla general 323, que es como el equipaje, y todo lo que se encuentre en esa lista no vamos a pagar impuestos. Dos, si traemos mercancía excedente de esta equipaje, lo podemos cubrir al amparo de la franquicia. La franquicia ya está igual, depende del medio en el que ingresa a territorio nacional, sea vía aérea, vía terrestre, vía marítima, vía ferroviaria, ya es de $500. Antes era de $300 y $500. Ahora ya es la misma tasa o cantidad de franquicia para este esquema por el medio que entres a territorio nacional. Pero como les decía al principio, los integrantes o personas que viven en la franja, región fronteriza, nada más tienen $150 permitidos al amparo de esa franquicia. Si ustedes viajan con su familia y vienen de regreso de un viaje en el extranjero y ustedes nada más, una sola persona, trae mercancía de más, puede hacer uso de la franquicia de los demás integrantes de su familia, siempre y cuando sean mayores de edad y vengan en el mismo vuelo, obviamente aterricen en la misma hora, al mismo lugar y pasen a la banda por el mismo lugar. Ahí se va a acumular hasta $2,500. Sale y vale.
caso contrario de lo que es la persona para que vive en la franja o región fronteriza. Esa mercancía es acumulable por vehículo hasta $450 nada más. Entonces, ahí vamos viendo lo que está permitido y lo que no podemos hacer. Ahora, nosotros, si traemos nuestra maleta 1 del equipaje, nuestra maleta 2 de la franquicia con los tickets, notas y facturas para comprobar que no estamos pasando, pero aún así nosotros traemos más mercancía, a eso se le va a llamar excedente. Y de ese excedente tenemos un tope máximo que son de $3,000 o si traemos un equipo de cómputo dentro de ese excedente, va a aumentar a $4,000, pagando una tasa global del 19%, que quiere decir, yo voy a hacer la operación $3,000 o $4,000 por el 19% y eso es lo que voy a pagar de impuestos por importar esa mercancía excedente en el amparo de este esquema. Podemos hacerlo ya aquí en territorio nacional o podemos hacer nuestro pago en línea. En la actualidad, ahora en la página de la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, nos marca o nos dice un esquema de pasajeros y ahí viene una liga en donde dice, si quieres pagar, aquí. Podemos darle clic ahí y nos manda directamente a la plataforma para hacer el pago de nuestras contribuciones de manera directa y ya llegar aquí a territorio nacional, formarnos en el carril de nada que declarar y decirle a la autoridad, esta es mi equipaje, esta es mi franquicia, este es mi excedente y acá está mi pago. Y sin ningún problema nos pueden dejar de pasar. Pero si no lo hacemos, nos tenemos que formar en el carril de autodeclaración y hacer lo correspondiente. Este esquema, como les repito, de los candados que tiene, es el equipaje, la franquicia, el excedente y es para uso personal, no para comercializar. Tristemente, es aquí donde entran los famosos shoppers que se ven en redes sociales y que dicen, si quieres mercancía de Estados Unidos, contáctame, yo te la cruzo. Y no, eso es contrabando. ¿Por qué? Él les va a entregar su mercancía y la autoridad tiene la facultad de ejercer sus facultades de comprobación y llegar a nuestro domicilio y decir, a ver, maestro Jorge, necesito que me acredite la legal estancia de estas mercancías. Y si no lo tenemos, lo va a embargar y se lo va a llevar, porque esa es su facultad. Nos va a multar por traer o meter mercancía de manera irregular. En este esquema, no podemos hacer uso o solicitar la devolución de los impuestos pagados, tristemente, y incluye otra cuestión en el esquema de pasajeros y que también lo podemos hacer en línea sin ningún problema o en territorio nacional. ¿Qué es este beneficio que tenemos en el esquema de pasajeros? Nosotros podemos traer dinero en efectivo, en cheque o en alguna otra denominación o combinadas hasta $10,000 sin el pago de impuestos y sin la declaración de esa cantidad. Si nosotros traemos más de esa cantidad, estamos obligados a declararlo y a pagar la tasa correspondiente de esto. Nosotros, si no hacemos esta declaración de este dinero o de esta cantidad, podemos tener una multa del 20 hasta el 30-40% sobre la cantidad excedida y eso no es lo más grave. Podemos tener una sanción, una pena corporal, ya sería un delito, de 3 meses a 6 años o de 5 a 15 años y una multa de 5,000 pesos. Entonces, ya nos van a detener nuestra mercancía, nuestro excedente de dinero y nos van a querer meter, válgase la expresión, a la sombra, a la oscuridad, al botellón por el delito de contrabando. Y aquí, permítame, maestro Rubén, que haga una connotación. El maestro Rubén asesoró en paz descanse a la famosa Jenny Rivera, en donde estuvo en un asunto así. Ella desconocía totalmente que tenía que declarar el excedente de $10,000 y pues prácticamente pues se la iban a llevar detenida y
iba a ser, si me lo permite decir así, perseguida por el delito de contrabando. Entonces, ahí el maestro Rubén, bajo su expertise, su sagacidad, pues pudo resolver el asunto. Pero sí, jóvenes y querido auditorio, nosotros nos podemos meter en un problema si nosotros no declaramos esa cantidad. Adelante, maestro Rubén. Gracias, Jorge. Fíjate que todo lo que mencionas es muy, muy cierto. Y aquí, en paz descanse la señora Jenny Rivera, además de que estaba preocupada, muy preocupada, porque sí dijo, como ella se expresaba, mi hijo, es que yo no puedo ir a la cárcel, yo tengo una gira, yo tengo que regresar a Estados Unidos hoy. Y de las otras figuras públicas que comentas, pues bueno, se ve que no hubo una asesoría legal y si la hubo, esta estuvo hecha con las patas. Y es que aquí quiero recalcar algo en lo que tal vez tú coincidas conmigo. Y siempre lo he dicho, no es lo mismo un abogado aduanero que un abogado fiscalista. El abogado fiscalista se encarga de contribuciones interiores, como es el IVA, como es el IEPS, por ejemplo. Ya en un nivel internacional hablaríamos de esquemas que prohíben la doble tributación y el abogado aduanero, que es donde entramos nosotros, justamente intervenimos aquí, en donde tienen que ver trámites ante la aduana, trámites ante la Secretaría de Economía, porque también déjenme les digo, que el SAT y la NAM es una autoridad inquisidora en términos aduaneros y la Secretaría de Economía es una autoridad facilitadora en materia de comercio exterior. Entonces, véase las expresiones de cada cual, las dos figuras públicas que todavía viven, ¿qué fue lo que dijeron? El común denominador, me quieren extorsionar, están abusando de su poder, bla, 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 shalala. Y a final de cuentas, pues uno de ellos terminó pagando la multa. Probablemente también sucedió lo mismo con Gaby Spanik. Contrario censo a lo que pasó con la señora Jenny Rivera, en paz descanse, a quien tuve el gusto de conocer, pues con este problema que había en la entonces PGR. Ahora, ahí el esquema donde se encontraba ella era más grave, les voy a decir por qué. En aquel ya lejano 2010 2008, perdón, estaba vigente el Código Federal de Procedimientos Penales y en su artículo 194 nos hablaba de los delitos graves, entre los cuales se encontraba justamente el contrabando, presunción del contrabando y delitos que se castigan con las mismas penas del contrabando, que es exceder de $30,000 no declarados. Y desgraciadamente ella llevaba 50,000. Entonces le dije, mire, no se preocupe, para matar el otrora cuerpo del delito, hoy llamado tipo penal, pero es lo mismo, necesito que paguemos la multa que señala la ley aduanera, que es del 20% del excedente para que le devuelvan sus 10,000 a los que tiene derecho. Yo con esto voy a la extinta PGR o IFGR para matar el delito y con ello usted se pueda regresar a Estados Unidos. Fíjense que hasta eso no preguntó del dinero restante, pero sí le comenté que lo podía recuperar vía juicio de nulidad y así fue. Véase también aquí la humildad de las personas y también poniéndonos del lado de los abogados, aquí tenemos que actuar con prontitud, ¿eh? Aquí las materias penal y la materia aduanera no es de espérame tantito, no es de qué voy a hacer, yo ya tengo que saber qué debo de hacer, ¿sale? ¿Y cómo lo hacemos eso? Como lo dijo el maestro Jorge al inicio, incentivando la cultura jurídica. Era todo lo que quería complementar, Jorge. Muchísimas gracias. No, usted, maestro, usted, maestro, usted. Entonces, recapitulando, en este esquema podemos no pagar impuestos y podemos pagar impuestos siempre y cuando nosotros nos excedamos de estos límites. Si no nos excedemos de estos límites de lo que es lo que nos menciona la regla 323 del equipaje, de lo que es la franquicia, de lo que es el excedente pagando su tasa global, de lo que es el dinero en efectivo, en cheque o alguna otra denominación o combinados ambos, no va a haber ningún problema. Pero si nosotros queremos jugarle, como decimos en el argot cultural, al canelas, al vivo, pues nos vamos a llevar una sorpresa. Entonces ustedes ya saben, querido auditorio, que pueden traer mercancía al amparo del esquema de pasajeros sin el pago de impuestos y formándose en el carril de nada que declarar siempre y cuando cumplan con los parámetros y lineamientos que yo les menciono y hizo la acotación el maestro Rubén. Este esquema no es para comercializar, no es para sacar
aprovechamiento, pero tristemente, pues lo hacemos de eso y la autoridad cada vez nos va a ir poniendo candados tras candados tras candados y nosotros mismos son los que nos damos con la piedra en la boca o nos damos el balazo en el pie, ¿sale? Entonces, este es a grandes rasgos el esquema de pasajeros del que podemos hacer una importación de manera legal y lo que nosotros tal vez desconocíamos o no sabíamos hacerlo de la manera correcta. Espero haber sido claro con el esquema formal, con el esquema de pasajeros, para poder ahorita pasar a otro esquema muy, muy, muy común que lo hacemos o ni siquiera sabemos que lo hacemos y tarde o temprano la autoridad siempre está atenta y tarde o temprano nos va a poner otro candado, otro límite, otra cuestión y la cual nosotros vamos a pagar las consecuencias. Bueno, querido doctor, espero haber sido claro y preciso con este esquema de pasajeros para ahora poder pasar al esquema de paquetería y mensajería. Este esquema en la actualidad o a raíz de la pandemia o post pandemia tuvo un boom muy, 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 muy grande, muy grande. Las empresas de paquetería no mencionaban o dimensionaban cuánto había crecido su demanda en esta época. Nosotros podemos importar al esquema de paqueterías o mensajerías a través de lo que es la regla general 373, 375, 3736 y 371. Para no entrar nosotros en, ¿cómo se le llama? En cuestiones tal vez de artículos o de legislaciones, porque no todos tenemos esa expertise o esa experiencia, querido auditorio, lo hago de manera muy concreta, muy escueta tal vez, pero muy, muy puntual de lo que se puede hacer o de lo que no se puede hacer. Nosotros en este esquema de paqueterías, cuando hacemos una compra, válgase la expresión, por una de las plataformas de e-commerce que en la actualidad están vigentes, llámese Amazon, llámese Mercado Libre Internacional, llámese Shein, llámese Temu, llámese Ali, llámese Alibaba, nosotros estamos haciendo una importación por medio de este esquema. Y ojo, también el primer candado que tenemos no es para comercializar, es para uso personal. ¿Por qué, querido auditorio? La autoridad sabe quién está haciendo importaciones de manera constante y a qué domicilio llegan. ¿Cómo lo sabe la autoridad? Punto número 1. El transportista, el fletero, la persona que trae nuestra mercancía de origen a destino, tiene la obligación de informarle a la autoridad 24 horas antes de que arribe a territorio nacional, decirle qué mercancía lleva, para quién es y a dónde va a llegar. Entonces, la autoridad, para empezar, ya nos puso en el ojo del huracán. Ya sabemos que le van a llegar X mercancía a Rubén, X mercancía a Jorge, X mercancía a Juanita, a Petrita, que vienen de Timbuktu, que vienen de África, etcétera, etcétera. Esa es la primera cuestión. 2, las empresas de paqueterías están obligadas a rendirle información a la autoridad de decirle quién hace más de 3 importaciones al mes por medio de estos esquemas. Y entonces ahí también nosotros nos ponemos en alerta o en el ojo del huracán con la autoridad, porque si yo soy, con todo respeto lo digo, y no por ser peyorativo o discriminar, soy un famoso o una famosa neni, yo solito me estoy poniendo en el ojo del huracán, porque no me van a dejar mentir, querido auditorio. Llega la neni, hola nenis, hoy voy a meter pedido de Shein, de Temu, ¿quién va a querer? Ojo, yo les había dicho que ese esquema es para uso personal, no para comercializar, pero en el emprendimiento de estas personas denominadas nenis, pues yo meto mi mercancía y supongamos que yo soy neni, yo meto mi mercancía,
pido corbatas, pido sacos, pido lentes, pido un ventilador, pido un celular, pero también me pide mi vecinito ropa interior, mi vecinita me pide unas faldas, mi otro vecino me pide unos vestidos, y la autoridad tarde o temprano va a decir, bueno, o Jorge tiene gustos muy diversos o está comercializando con este esquema. ¿Por qué está pidiendo ropa o cosas que no tienen nada que ver con él? Y nos estamos dando nosotros mismos el balazo en el pie con estos esquemas. Ese es el primer candado. Dos, segundo candado, no podemos importar mercancía de difícil identificación por estos esquemas, ya sea polvos, líquidos, solubles, pastillas o cualquier otro tipo de medicamentos en sus diferentes presentaciones, grajeas, chochitos, etcétera, no podemos importarlo. Tercer candado, tenemos cantidades de dinero o de topes económicos que podemos importar. Es aquí donde se activa un mecanismo de paquetería y otro de mensajería. El primero, para que me puedan entender y no ser tan técnico, querido auditorio, cuando nosotros compramos por una empresa de paquetería y activamos el envío gratis, esa mercancía cuando llega a territorio nacional va a ser desbloqueada o desaduanada por el Servicio Postal Mexicano, Cepomex, y nos lo va a mandar a nuestro domicilio. Pero cuando la hacemos, tenemos un monto máximo de $1,000 para poderlo importar y que sea liberado por el Servicio Postal Mexicano. Pero nosotros en la plataforma de e-commerce dice, si quieres que te llegue, paga la paquetería y te dice, paquetería FedEx, DHL y UPS. Ah, nos van a cobrar ese flete. Pero cuando nosotros cliqueamos, seleccionamos ese punto, ese monto de 1,000 se eleva a $2,500 y es ahí donde no podemos pasar esa cantidad. Anteriormente, nosotros no podíamos pagar arancel o impuestos por una importación siempre y cuando nuestra mercancía no rebasara los $50 con el flete y la mercancía. Tristemente, nosotros hemos abusado de este esquema, querido auditorio, y la autoridad pues ya se empezó a dar cuenta. Eliminó esa barrera o esa cantidad que teníamos sin pagar impuestos, que nosotros en el mundo aduanero lo conocemos como minimis o mínimos, aranceles mínimos, lo quitó. Antes la mercancía, si no rebasaba los $50, no pagábamos impuestos. Ahora ya no. Ahora nos puso, si nos excedíamos de esos $50 y no rebasábamos los $1,000 o los 2,500, pagábamos una tasa global del 19%. En la actualidad, esa tasa también ya se quitó y ahora la elevaron al 33.5%. Entonces, querido auditorio, es aquí donde nos estamos nosotros dando el balazo en el pie o con la piedra en la boca nosotros mismos. ¿Por qué si teníamos una arancel mínimo, por qué exagerar o sobrecargar este esquema o tratar de sacarle beneficio y perder una tasa después posterior del 19% para ahora pagar una del 33.5%? Entonces, he aquí donde hay un pequeño abuso y donde la autoridad ya se dio cuenta. ¿Qué más podemos decir? Nosotros podemos importar al amparo de este esquema de paqueterías hasta $5,000 en mercancía, pero aquí ya tenemos que contratar los servicios de un agente aduanal y cumplir con las normas oficiales mexicanas de esa mercancía que está rebasando los $2,500 o los $1,000. Si nosotros no pasamos de los $1,000 o de los $2,500, no necesitamos contratar los servicios del agente aduanal porque ya sea la persona que trabaja para Cepomex o para la paquetería, nos lo va a liberar por nosotros, pero sí tenemos que pagar esa tasa del 33.5. Hace mucho tiempo o hace tiempo decían, bueno, a mí nunca me llegó, nunca me cobraron esa tasa del 19%. Porque tal vez tu mercancía o una de dos no rebasaba los $50 o el precio de la mercancía ya contaba con esa cantidad o ese pago.
Hace mucho tiempo, la única empresa o página de e-commerce que manejaba esto era Amazon. Amazon decía en su descripción, esta mercancía ya cuenta con el pago de los derechos de importación. Era la única. Posteriormente, a raíz de esto, en las plataformas de e-commerce, la autoridad nos empezó a pedir que nuestro RFC, que nuestro CURP y en la actualidad, sin temor a equivocarme, nos metemos a la página de Ali, nos metemos a la página de Temu y ya nos desglosa el impuesto de importación. Ya lo está incluyendo o lo pagamos de manera rápida o inmediata ahí. Un mito de este esquema de pasajeros o de paqueterías, lo que la gente cree es que por este esquema nosotros contrabandeamos toda la mercancía que tristemente entra a nuestro territorio nacional. Las personas que no tienen relación con el comercio exterior han de pensar que por ese medio lo importamos, pero los que tenemos conocimiento sabemos que los iglús o los famosos contenedores de mercancía aérea son pequeños y no cabe tanto. Tristemente entran de manera bronca o técnica o documentada por otros medios de transporte o contenedores de gran capacidad. He aquí esta cuestión del esquema de paqueterías y o mensajerías. He aquí donde nosotros tenemos esta cuestión. Yo espero que también este esquema haya sido claro para que ustedes puedan entender qué podemos importar, qué límites no podemos rebasar y si los rebasamos, qué podemos hacer. Ojo, ojo, supongamos que la mercancía o la plataforma de e-commerce no nos ha cobrado o no nos ha desglosado el impuesto, la paquetería o el Servicio Postal Mexicano van a llegar a nuestro domicilio con una hoja de orden de pago para que nosotros podamos pagar esos impuestos que no los pagamos y ellos lo cubrieron por nosotros. Si no, no nos van a devolver nuestra mercancía hasta que vayamos al banco, pagamos ese formato y vayamos a la paquetería o a Servicio Postal Mexicano, nos van a entregar nuestra mercancía. Maestro Rubén, ya me estoy acercando al término de la hora y ahora sí que no me va a dar tiempo de terminar los demás esquemas. No sé si Entonces, no se cortamos preocupe, no. hasta donde me diga y si quieren lo que nos diga el amable auditorio, nos extendemos a otra sesión cuando usted me indique y también espero que haber disipado y resuelto dudas del auditorio con estos esquemas y estos mitos. Sin problema, Jorge. Mira, nos hemos extendido más de la hora. No sería la primera vez. Si tú te sientes a gusto y quieres continuar, adelante. Reitero, este es tu espacio, esta es tu casa, como tú gustes. No te preocupes porque ya va a terminar la hora. Pierde cuidado. Te reitero, ya hemos estado aquí a veces hora y media, a veces 2 horas. Por cierto, mandan saludos, déjenme ver. Mandan saludos Karen García y Emanuel. Saludos, Karen, saludos, Emanuel. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias. Entonces te reitero, Jorge, como tú gustes, ¿eh? Este es tu espacio, esta es tu casa. Con toda confianza, la decisión que tomes será respetada. Ok, si me permitiera dejar hasta aquí el tema, maestro, tengo un diplomado que estoy tomando ahorita en línea, a las 8 inicia, entonces para no extenderme y no quedar ahí pendiente con la falta del diplomado. Y discúlpeme que me haya extendido tanto y que tal vez no haya abarcado todavía falta el esquema del cuaderno ATA, el esquema del menaje de casa y tristemente lo que hacen las personas, el esquema del P.O. Box o la triangulación que tantos dolores de cabeza nos da a nosotros y nos pone en mal a todos los mexicanos. Sí, caray. No, no te preocupes, Jorge. Pues sí, como no, con mucho gusto. Ya nos ponemos de acuerdo para la segunda parte de este tema que está por demás interesante. Y claro, era lógico que te extendieras,
porque la verdad es que estos esquemas hay que explicarlos a detalle para que la gente que no esté tan empapada de comercio exterior, pues entienda cómo se llama, que sí se pueden hacer las cosas rápido de manera legal y pues bueno, ya para tampoco atrasarte con la entrada de tu diplomado, insisto en mi agradecimiento, eres bienvenido siempre, un honor ser tu amigo y yo le cedo los micrófonos al ingeniero Juan Luis Rodea Becerra, quien va a hacer entrega de tu reconocimiento. Muchas gracias y también al teleauditorio. Gracias, maestro. Pues queremos reconocerle, maestro Jorge Salgado, con este reconocimiento que dice Navegando por el mar del conocimiento. Agradece al maestro Jorge Alfonso Salgado Díaz por su participación en el programa con el tema Los esquemas simplificados que no sabías para importar mercancías, el día jueves 28 de mayo de 2026 y firmado por el maestro Rubén Abdo Ascar Camacho, socio fundador. Muchas felicidades, maestro. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación de nueva cuenta. De verdad, gracias, gracias, gracias. Eh, Algo que no me lo puedo creer todavía, de verdad. Les vuelvo a reiterar, estaba muy nervioso. Híjole, pero bueno, espero haber estado a la altura de su programa, maestro, Pero por y de supuesto. todo su amable auditorio. De verdad, espero haber estado a la altura de todo y de lo que esperaban todo todos usted, todo su equipo, el auditorio que amablemente los sigue, maestro. Espero haber estado a esa altura, maestro. Totalmente, Jorge. En definitiva, y pues bueno, te reitero la más cordial bienvenida. Esta es tu casa y pues queda pendiente la segunda parte. Muchísimas gracias. Gracias, querido teleauditorio, por acompañarnos. Y pues estamos aquí en una emisión más de Navegando por el Mar del Conocimiento. La próxima semana vamos a tener un tema muy interesante, la migración árabe hacia México, con la maestra Hulud Abdel Nasif, con quien toma el maestro Jorge el idioma árabe aquí en Consorcio Académico ASCAN. Va a estar muy padre, va a estar muy interesante. Aquí abarcamos de todo, no nada más jurídico. Siempre es importante, como lo dijo el maestro Jorge, compartir el conocimiento, porque ni siquiera eso te llevas cuando trasciendes ya a otro plano. Exactamente. Un abrazo y un saludo a la maestra Julud. Maestra Julud, asalamu alaikum. Perfecto, no me atrevo a pronunciarlo porque no sé árabe y por favor lo digo mal. Pero bueno, gracias de verdad, Jorge, gracias, Juan, y nos estamos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo y bendiciones para Muchas todos. Hasta gracias, muchas luego. gracias. Excelente Hombre, noche de a todos. Gracias. que descansen, gracias.